Bienvenidos a otro segmento del Príncipe de Nicolás Maquiavelo aquí en nuestro canal de Lector Oscuro. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio, podcast como Google, Spotify, Apple, como Lector Oscuro y también en nuestro canal de YouTube como Lector Oscuro. ¿Vale? Entonces, sin más. Otra cosa importante. Ya somos más de 500 seguidores en Spotify. Gracias a todos los que están ahí pendientes de escucharnos, de estar atentos a todos los contenidos que cargamos. Y vamos a estar subiendo contenido, más libros. Dejen sus comentarios en las preguntas que hacemos para que podamos también seguir creciendo la comunidad. Y síganos también en Facebook. ¿Listo? Entonces vamos con el capítulo número 14. De lo que compete al príncipe respecto a la milicia. Debe pues un príncipe no tener otro objeto, ni otro pensamiento, ni ocuparse de otra cosa como arte propia que no sea la guerra y sus órdenes y disciplina. Porque tal es el único arte que se espera de quien manda, teniendo ese ejercicio tanta virtud que no solo conserva a los que nacieron príncipes, sino que muchas veces hace a hombres de privada condición ascender a ese grado. Y se ve al contrario que cuando los príncipes han pensado más en las delicadezas que en las armas, han perdido su estado. La primera razón que lleva a perdonarlo es despreciar el arte de la guerra, y la razón que conduce a conquistarlo es ser profeso en tal arte. Francisco Sforza, por hallarse armado, pasó de hombre particular a duque de Milán, mientras sus hijos, por rehuir las fatigas y trabajos de las armas, pasaron de duques a particulares. Porque entre otros motivos de mal que acarrea el estar inerme, hay el que has de ser menospreciado, la cual es una de las infamias de que el príncipe debe guardarse, como luego se dirá, porque del armado al desarmado no hay proporción alguna, y la razón no quiere que el armado obedezca la voluntad al desarmado, ni que el inerme esté seguro entre los servidores con armas, ya que habiendo en uno desdén y en otro sospecha, no es posible que se entiendan bien. Así, un príncipe no entendido en milicia, a más de otras desventuras, según he dicho, no puede ser estimado de sus soldados ni fiarse de ellos. Nunca, pues, debe apartar el ánimo de ese ejercicio de la guerra. En la paz aún debe ejercitarlo más que en la guerra misma, lo cual puede hacer de dos modos, uno con las obras y otro con la muerte. En cuanto a las obras, debe además de temer a su gente ejercitada y en buen orden, darse siempre a cacerías y en ellas avisar el cuerpo a trabajos y demás aprender la naturaleza de los lugares, conociendo el nacimiento de los montes, las embocaduras de los valles, la disposición de las llanuras, la naturaleza de ríos, lagunas y pantanos, en todo lo cual ha de poner grandísimo esmero. Tal conocimiento es útil en dos sentidos. Primero, se aprende a conocer el propio país y cabe entender mejor su defensa. Además, mediante el conocimiento y práctica de los lugares, con facilidad se comprende cómo son otros sitios donde quepa quedar una guerra. Porque los collados, valles, llanuras, ríos y otras aguas que hay, por ejemplo, en Toscana, tienen cierta semejanza con los de otras provincias, y así del conocimiento del terreno de una provincia se puede fácilmente llegar al conocimiento del de otras. Al príncipe que le falta esta pericia
Fáltale la primera de las partes que han de concurrir en un capitán, porque ellas enseñará a encontrar al enemigo, disponer los alojamientos, conducir los ejércitos, ordenar las jornadas y campear en las tierras con ventaja. Entre otras alabanzas que los escritores dan a Filipo Menses, príncipe de Aqueos, se cuenta la de que en tiempo de paz se pensaba sino en las cosas de la guerra, y cuando estaba en el tiempo con sus amigos, a menudo se tenía a razonar así: si los enemigos estuvieran en aquella altura y nosotros aquí con nuestro ejército, ¿quién de los dos tendría ventaja? ¿Cómo podríamos atacarlos con seguridad, conservando la información? Y si quisiéramos retirarnos, ¿cómo lo haríamos? Mas si ellos se retirasen, ¿cómo lo seguiríamos? Así les proponía de camino todos los casos en que un ejército se puede encontrar, echaba sus opiniones, decía la suya y la corroboraba con razones, de modo que de esta continua meditación nacía que no pudiera nunca guiar ejércitos, surgir accidente alguno al que no supiese poner remedio. En cuanto al ejército de la mente, debe el príncipe leer las historias, considerar en ellas las acciones de los hombres insignes, ver cómo se gobernaron en la guerra, examinar la razón de sus victorias y derrotas para poder rehuir estas e imitar aquellas, y sobre todo hacer como hiciera antaño todo hombre ilustre que ha procurado imitar a alguno antes que él fuese ensalzado y glorioso, teniendo siempre presentes sus proezas y actos, según se dice de Alejandro Magno, que imitaba a Aquiles de César, que imitaba a Alejandro de Escipión, que imitaba a Ciro. Y todo el que lea la historia de dicho Ciro, escrita por Genofonte, reconocerá luego en la vida de Escimpio la gloriosa que a este tal imitación fue, y cuando en la castidad, afabilidad, humildad, liberalidad se conformó a Escipión en las cosas que de Ciro escribiera Genofonte. Semejantes maneras debe observar el príncipe prudente, no estando nunca ocioso en tiempos pacíficos, sino con industrias procurándose medios de que pueda valerse en la adversidad, a fin de que si muda la fortuna, le encuentre dispuesto a resistir sus golpes. Bueno, vamos con el capítulo número 15. De las cosas por las cuales los hombres, y mayormente los príncipes, son loados y vituperados. Quédanos ahora por examinar las maneras y conducta que debe observar un príncipe con sus súbditos y amigos. Como sé que muchos han escrito esto, dudo al escribir de ello yo también, si no seré tenido por presuntuoso al apartarme en el curso de la discusión de esta materia, de las opiniones de los demás. Pero siendo mi intento escribir cosas útiles a quienes les entendiere, me ha parecido más convincente buscar la efectiva verdad de las cosas que no la imaginación de ellas. Muchos han imaginado principados o repúblicas que no se ha visto jamás, ni se ha conocido ser verdaderos. Porque hay una distancia de cómo se vive a cómo se debiera vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que se debiera antes se procura su ruina que su conservación. En efecto, el hombre que quiera en todo hacer profesión de bueno ha de arruinarse entre tantos que no lo son. De aquí se ha menester a un príncipe, si quiere mantenerse, aprender a saber no ser bueno, y usar esto a no usarlo según la necesidad.
omitiendo pues las cosas que se imaginan acerca de un príncipe y discurriendo sobre aquellas que son verdaderas. Digo que todos los hombres, cuando se habla de ellos, y en especial los príncipes, por hallarse situados más altos, son notados por alguna de esas cualidades que acarrean vituperio o alabanza. Y así, uno es juzgado liberal, otro mísero, usando un vocablo toscano, ya que avaro en nuestra lengua es aquel que desea tener por medios de rapiña, mientras llamamos mísero al que se abstiene de usar de lo suyo. Un donador, otro rapaz, uno cruel, otro piadoso, uno fiel, otro sin palabras, uno afeminado y pusilánime, otro feroz y miedoso, uno humano, otro soberbio, uno lascivo, otro casto, uno entero, otro astuto, uno duro, otro fácil, uno grave, otro ligero, uno religioso, otro incrédulo, y así por el orden. Sé que todos admitirán que sería la habilísima otra cosa que un príncipe se encontrará, de todas las cualidades sobredichas, aquellas que son consideradas buenas, pero no se pueden tener ni enteramente observar en cuestión de que las condiciones humanas no lo consienten. Le es necesario al príncipe ser tan prudente que rehuya a la infamia de aquellos vicios que le podrían quitar el estado y de los que no se pueden quitar, librarse si es posible, y si no, dejarlos persistir, cuidándose poco de ellos. Además, no debe importarle incurrir a la infamia a aquellos vicios sin los que difícilmente podría salvar el estado, porque, si bien se considera todo, se encontrarán algunas cosas que parecieran virtud y siguiéndolas constituirán ruina, y otras se parecerán vicio y siguiéndole las habrán de construir seguridad y bienestar. Capítulo número 16. De la liberalidad y la mezquindad o miseria. Comenzando pues por las primeras de las susodichas cualidades, declaro será bueno gozar reputación liberal, mas no obstante, la liberalidad usada sin cautela es engañosa, y por eso, si la usas virtuosamente o como debe usarse, procurarás que no sea conocida, y así no podrá hacerte recaer en reputación de lo contrario. Porque a querer mantener los hombres fama de liberal, es necesario no omitir clase alguna de su suntuosidad, de manera que siempre un príncipe de tal estilo consumirá en semejantes obras todos los bienes, y al fin se verá obligado, si quiere mantener el hombre de liberal o agravar extraordinariamente a todos sus pueblos, oprimirles con muchas exacciones, ha de hacer cuanto puede hacerse para recabar dineros. Esto comienza a volverse odioso en sus súbditos y lleva a que todos se estimen poco al tornarse pobre, de manera que, habiendo con esa liberalidad ofendido a muchos y premiado a pocos, perjudícale a cualquier contrariedad y se pierde a cualquier peligro. Y si conociéndolo quiere retraerse, incurre enseguida en ser acusado de mísero. Por tanto, un príncipe, al no poder usar la virtud de la liberalidad sin daño suyo, siempre que sea conocida, debe, si es prudente, no curarse del apelativo de mísero, porque con el tiempo será tenido cada vez más liberal al que, merced a su parsimonia, sus ingresos le bastan. Puede defender de quien le mueva la guerra y puede acometer empresas sin agravar los pueblos.
con lo que viene a usar la liberalidad con todos aquellos a quienes nos quitan, que son infinitos, y de miseria solo con aquellos a quienes no da, que son pocos. En nuestros tiempos no hemos visto hacer grandes cosas sino aquellos que han sido tenidos por míseros, mientras los demás han sucumbido. El Papa Julio II, aunque se sirvió el renombre de liberal para ser al papado, no se cuidó de mantenerlo después, al efecto de poder hacer la guerra al rey de Francia, como ha hecho muchas guerras sin imponer ni una contribución extraordinaria, porque a los gastos superfluos ha proveído su larga parsimonia. Si el presente rey de España hubiera sido liberal, no habría hecho ni vencido a tantas empresas. Por tanto, el príncipe a truque de no tener que despojar a sus súbditos, al poder defenderse de ser pobre ni menospreciado, y de no verse forzado a tornarse rapaz, no debe inquietarse por incurrir en el nombre de mísero, ya que este es uno de los vicios que le hacen reinar. Si alguno dijese que César llegó al imperio a fuerza de liberalidades y que otros muchos, merced de haber sido merecer estimaciones de liberales, llegaron a grados altísimos, respondo a que o eres príncipe ya hecho o estás en camino de conseguirlo. En el primer caso, esa liberalidad es dañosa. En el segundo, es necesario ser tenido por liberal. Y César, en efecto, era uno de los que querían alcanzar el principado en Roma. Pero si luego de que llega a él hubiese persistido y no moderado tales gastos, habría destruido aquel su imperio. Y si alguno me replicase que ha habido muchos que han sido príncipes e hicieron grandes cosas con sus ejércitos, siendo a la par afamados de muy liberales, le respondo que o el príncipe gasta en lo suyo y de los de sus súbditos, o bien de lo ajeno. En el primer caso debe ser parco, en el segundo no debe omitir ninguna especie de liberalidad. Y el príncipe que va con los ejércitos sintiéndose con presas, saqueos y botiquines, manejando los bienes ajenos, le es necesaria tal liberalidad, ya que si no le seguirán los soldados. De aquello que no es tuyo de tus súbditos se puede ser más prodigio donador, como lo fueron Ciro, César y Alejandro, porque gastar lo ajeno no quita reputación, sino que le añade. Solo el gastar lo suyo es lo que te daña, y no hay cosa que tanto se consuma a sí misma como la liberalidad, ya que mientras la usas pierdes la facultad de usarla, y te tornas o pobre y despreciado, o por rehuir la pobreza, rapaz y odioso. Y entre todas las cosas de que un príncipe se debe guardar, una de ellas es el ser despreciado u odioso, término ambicioso a que conduce la liberalidad. Por tanto, es mayor prudencia atenerse al renombre de mísero, que engendra infamia sin odio, que por buscar renombre liberal incurrir en necesariamente el nombre de rapaz, el cual engendra infamia con odio. Vamos con el capítulo número 17 de la crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado o temido. Siguiendo con las otras cualidades antes alegadas, declaro que todo príncipe debe desear ser temido
por piadoso y no por cruel. Empero conviene advertir que no ha de usarse maldad a esa piedad. César Borgia era considerado cruel y no obstante tal crueldad pacificó la Romaña, manteniéndola unida, tranquila y leal, con lo que, si bien se considera resaltar haber sido César Borgia muy más piadoso que el pueblo florentino, el cual, por rehuir el nombre de cruel, dejó destruir Pistoia. No debe pues un príncipe cuidarse de ser acusado de cruel, siempre que mantenga a sus súbditos unidos y leales, porque haciendo muy pocos escarmientos debía ser más piadoso que ellos, que por exclusiva piedad dejan progresar los desórdenes, de donde nacen muertes y rapiñas, las cuales ofenden a la humanidad toda, mientras las ejecuciones ordenanzas por el príncipe solo ofenden a un particular. Entre todos los príncipes a ninguno le es más imposible que el príncipe nuevo eludir el nombre de cruel, por hallarse los nuevos estados llenos de peligros. Así, Virgilio, por boca de Dido, excusa la humanidad y le da inmunidad de un reinado nuevo, diciendo: res dura et regni novitas metalia conjungo moliri delate fines costunde tueri. No obstante, el príncipe debe ser lento y sesudo en creer y en obrar, sin tener temor de sí mismo, procediendo de modo temperado, con humildad y prudencia, de forma que la demasiada confianza no le haga incauto ni la demasiada desconfianza intolerable. De esto nace una controversia, si es mejor ser amado o temido, o mejor temido que amado. La respuesta es que se quiera hacer ambas cosas, mas como es difícil que vayan juntas, resulta mucho más seguro ser tímido que amado, cuando haya de faltar una de las dos. Porque de los hombres en general puede decirse esto: que son ingratos, volubles, simuladores, rehuidores de peligros, ávidos de ganancia, y mientras les hacen bien, son todos suyos, ofreciéndote su sangre, bienes, vida e hijos, como antes dije. Cuando la necesidad está remota, pero cuando se te acerca, ellos se levantan contra ti, y el príncipe se ha fundado del todo en las palabras, encontrándose honro de todo otro preparativo. Se arruina porque las amistades que se consiguen por precio y no con grandeza y nobleza de ánimo, se merecen pero no se tienen y no cabe contar con ellas en la oportunidad. Los hombres se miran menos de ofender a quien se hace amar a quien se les hace temer, porque el amor es considerado círculo obligado, pero que, por la triste condición humana, se rompe en toda ocasión, de propia utilidad. Mientras el temor consiste en un miedo al castigo, miedo que no nos abandona nunca. No obstante, el príncipe debe hacerse temer de manera que, si no se consigue el amor, rehuya el odio, porque muy bien puede, a la par, ser temido y no odiado, lo que logrará siempre que se abstenga de tocar los bienes de sus ciudadanos y súbditos, así como también a sus mujeres.
y cuando sin embargo le fuere menester derramar la sangre de alguno, debe hacerlo de modo que haya justificación conveniente y causa manifiesta, pero sobre todo abstenerse de dañar los bienes ajenos, porque los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Además, las razones para quitar los bienes no faltan nunca, y aquel que empieza a vivir con rapiñas encuentra siempre ocasión de adueñarse de lo ajeno, mientras al contrario las ocasiones de derramar sangre son más raras y faltan más presto. Empero, cuando el príncipe está con los ejércitos y ha de gobernar multitud de soldados, entonces es completamente necesario no curarse del apelativo de cruel, porque sin este renombre no se tiene un ejército unido ni dispuesto a acción alguna. Entre los admirables hechos de Aníbal se enumera el de que, mandando un ejército muy numeroso, compuesto de infinitas razas de hombres y llevado a luchar en tierra extraña, nunca surgió en él una dissensión ni entre los soldados ni contra el príncipe, ora en adversa o en buena fortuna, lo cual no pudo nacer de otra cosa que el de la inhumana crueldad de Aníbal, crueldad que, unida a sus infinitas virtudes, le hizo ante sus soldados venerado y temible, en tanto que sin ella sus demás virtudes no hubieran bastado a producir tal efecto. Los escritores poco considerados, mientras por una parte admiran los actos de Aníbal, por otra condenan la principal razón de ellos, y la certeza de que sus otras virtudes no les habrían bastado. Se puede considerar en el caso de Escipión hombre excepcional, no solo en su época, sino en la memoria de cuantas cosas se saben, cuyos ejércitos en España se rebelaron, lo que no se le debió sino a la excesiva benignidad que había dado a sus soldados más licencia de la que la disciplina militar convenía. Esto se le fue reprobado en el Senado por Fabio Máximo, quien le llamó corrupto a Romaña y Milicia, habiendo los locrenses sino destruidos por un legado de Escipión, no fueron vengados por este, ni por la insolencia de aquel legado corregida por él, todo lo cual nacía de una naturaleza blanda, y tanto que, queriendo alguien excusarle en el estado, dijo que habían muchos hombres como Escipión que acertaban mejor a no errar que a corregir los errores de otros. Tal naturaleza habría con el tiempo dañado la fama y gloria de Escipión si hubiese con ella perseverado en el imperio, mas, viendo bajo el gobierno del Senado semejante cualidad perniciosa, no solo se ocultó, sino que redundó en gloria suya. Concluyo pues, volviendo a lo de ser temido o amado, que amando a los hombres o su albedrío y temiendo según el albedrío del príncipe, debe un príncipe prudente fundarse en lo que es suyo y no en lo que es de otros, conveniéndole solo ingeniarse para rehuir el odio, como se ha dicho. Bueno, así terminamos el capítulo número 17 de este libro. Los invito a que nos sigan en nuestras plataformas, en las plataformas de audio, que allá estamos subiendo más contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro canal de Lector Oscuro.